Hola a todos, mi nombre es Nicolás y me encuentro con mi compañero Camilo. Hola, buenos días a todos. Entonces, el día de hoy, entre los dos, vamos a grabar la conferencia número 28, titulada El Cristo Universal Individual. Digamos que el objetivo de esta conferencia es entender o aprender sobre el Cristo en general, digamos que es el Cristo, que es el Cristo universal y que es el Cristo individual. Igualmente, pues también entender la importancia de que nosotros aprendamos o sepamos pues el Cristo individual y cómo bueno, podemos hacer que el Cristo individual nazca o nosotros hagamos que nazca, digamos la importancia de encarnar el Cristo. Bueno, el Cristo universal. Entonces, antes de, digamos, de entrar en conceptos difíciles y complejos, hay que separar, digamos, al Cristo interno, que es, digamos, el proceso de la iniciación y la manera en que vamos a encarnar a nuestro Padre, a nuestro ser. Hay que también separar el concepto de Cristo como Jesús, ya que él fue un gran maestro que encarnó su Cristo individual. Y acá el Cristo universal hace referencia, digamos, a la manera en que todo tiene una manifestación, o sea, a la creación de todo lo que vemos, desde átomos hasta universos. El Cristo universal, ¿qué es? ¿Cómo nace? Entonces, Él es el que está detrás de todo lo que tiene vida. Es el fuego del fuego. Vemos que este fuego, este logos, ha aparecido a lo largo de la historia. Se le apareció a Moisés como una zarza ardiente. Entonces, este fuego es el encargado de crear y destruir mediante leyes. Eh, ¿Qué es, digamos, el Cristo? Digamos que el Cristo, pues como se acaba de explicar, digamos, una referencia o es muy parecido a lo que es el fuego. Es el encargado de crear y destruir, es el encargado de, por ejemplo, manejar las leyes de la naturaleza. En este caso, pues como hablamos del Cristo universal, se tiene que entender que el fuego o el Cristo es lo que se encuentra en todo el universo, digamos, en los átomos en todo lo que es, digamos, el espacio, el cosmos, en cada persona, ya que pues este es el encargado de manejar todo digamos, en el universo, en cada persona y en todos los demás. Digamos que para eso se tiene que entender que lo que se dice esta frase que dice, el Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Digamos que pues eso es lo que complementa el hecho del Cristo universal, que el fuego y el Cristo pues son los que están encargados o están detrás o es lo que se encuentra siempre detrás de cualquier otra cosa que exista en el mundo, en el universo. Y pues también tiene la palabra INRI, que significa Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva necesariamente la naturaleza. Pues tiene también lo mismo, que la naturaleza, los seres humanos, todos los seres vivos, pues se rigen sobre estas leyes y se rigen sobre el Cristo universal, sobre el fuego. Sí, y el Cristo universal está compuesto de miles y cientos de miles de Cristos, no solamente es un Cristo. Entonces vemos que para que el Cristo nazca, el Padre del Ser se desdobla en la Madre y de la unión de estos dos sale el fuego, el Cristo. Entonces la función de un Cristo no solamente es de un planeta, sino es de una galaxia, de un universo. Entonces es como que los encargados de mantener el orden, la estabilidad y las leyes de toda la creación. ¿Listo? Porque aunque Cristo nazca mil veces en Belén, de nada sirve que no nazca en nuestro corazón también. Entonces nosotros antes de recibir el conocimiento o la sabiduría, vemos que simplemente uno está de fanático, postrado ante los grandes maestros que ya se han cristificado. Entonces, aunque esto pues en parte no estaría mal porque hay que tener buenos puntos de referencia, nuestro llamado como seres humanos está a encarnar nuestro Cristo individual. Entonces, Cristos han habido muchos. Obviamente, pues el más conocido es Yahshua Ben Pandira, que es Jesús o Jesucristo, pero hay muchos Cristos, como el Cristo Bochica, Cristo Quetzalcóatl, eh, Mitra, hay muchísimos, muchísimos. En la antigua Grecia hubo varios Cristos.
Entonces es esto, en la Atlántida, por ejemplo, estuvo Cristo Poseidón y estos Cristos se encargan de enseñar el conocimiento a través de su ejemplo, su enseñanza, sea parábolas, sea lo como sea, pero ellos tienen que hacer servicio a la humanidad para sembrar esta esperanza de la vida, como dicen, de la vida eterna, es decir, digamos, trascender el proceso de la vida y la muerte, y solo se podría lograr a través de nuestro Cristo interno. O sea, de nada nos sirve estar todas las navidades adorando al niño Jesús si realmente no hacemos unos esfuerzos por encarnar este niño Jesús dentro de nuestro corazón. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es el Cristo individual. Entonces, pues, ¿qué es el Cristo individual? Digamos que para complementar o para entender qué es el Cristo individual, pues se tiene que saber que, como se dijo antes, el Cristo universal está compuesto por muchos Cristos, es decir, no es como tal una figura o o solo una parte encargada, sino que son muchas personas o muchos Cristos que pues están regiendo todo el universo como tal. El Cristo individual pues se entiende o se explica como pues lo que está dentro de nosotros, digamos que es el encargado de que, pues, así como una persona puede, por ejemplo, cometer errores, como una persona, por ejemplo, puede alimentar sus defectos, pues también puede eliminar esos defectos, también puede, digamos, en vez de alimentar su ego, puede eliminarlo, y pues el encargado de todo esto es el Cristo individual, es decir, pues es la conciencia de cada persona la que llegada a cierto punto, pues se va a encargar de eliminar estos defectos que tiene cada persona. Digamos que pues como se decía o como se acaba de explicar antes, pues de nada sirve, por ejemplo, que nosotros adoremos a un Cristo si no busquemos encarnarlo en nosotros mismos, es decir, que nosotros no busquemos convertirnos en un Cristo también. Digamos que pues más o menos como el objetivo de la conferencia es pues obviamente entender qué son los Cristos, el Cristo universal, pero lo más importante es cómo volvernos un Cristo individual, cómo cada persona pues se puede volver un Cristo. Bueno, si la semilla no muere, el germen no nace. Entonces, bueno, esto es una enseñanza, digamos, muy profunda para entender que nosotros, si queremos renacer de nuestras cenizas, de nuestro ego, tenemos que aprender a eliminar o a disolver el ego. Entonces, solo la conciencia se despierta, absolutamente solamente se despierta la conciencia si empezamos a hacer una muerte de trabajo del ego. Tenemos que empezar a eliminar nuestros errores, nuestras formas de ser, que sencillamente todo esto se conoce como pecados, ego, demonios o nuestro satán interno. ¿Sí? Entonces, esto es un trabajo de muerte para empezar a acercarnos a nuestro Cristo interno. El Cristo interno es un proceso, esto no es nada al azar, hay que hacer trabajos muy serios. Estos trabajos muy serios se le conocen como el proceso de iniciaciones. Entonces, rápidamente son 5 iniciaciones. La primera, la prendida de fuego y regeneración del físico y vital. Y la última se conoce como la creación del cuerpo causal. Es decir, que el Cristo no nace en humanos comunes y corrientes, sino nace en hombres verdaderos. Entonces, realmente con esta conferencia uno desarma cualquier tipo de concepto religioso, de fanatismo o lo que sea, porque el Cristo es una fuerza muy, pero muy poderosa, muy especial, de unas vibraciones altísimas, que seguramente en cualquier humano pecador, arrogante, lujurioso, fornicario, codicioso, no va a encarnar jamás. Hay que hacer unos trabajos de purificación, que como les digo, esto se llama procesos de iniciación, y cuando ya tenemos estos cuerpos creados, ya el Cristo interno empieza a encarnar entre nosotros de a poco, de a poco. ¿Sí? Entonces, este es el evento más importante de cualquier ser humano. Porque el Cristo íntimo solo surge cuando se trabaja en la disolución del yo psicológico o ego. Digamos que pues se tiene que tener en cuenta, pues primero que se aclara pues que el Cristo individual es lo mismo que el Cristo íntimo y pues ahora sí para tener en cuenta esto de por qué solo se tiene que surge este Cristo cuando uno trabaja en el ego o en los defectos es porque pues digamos que los defectos o nosotros mismos estamos compuestos por dos partes, la conciencia y el ego, los defectos. Pero esta conciencia, que es, digamos, es pues, la que tenemos nosotros, la que vamos a usar para eliminar los defectos. Lo que sucede es que cuando eliminamos un defecto, pues también hay conciencia ahí, solo que esta conciencia está atrapada por ese ego, por esos defectos. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene mucha ira,
o soy una persona que tiene mucha codicia, pues si yo elimino esa codicia, si yo elimino ese defecto, por ejemplo, yo tengo un antojo de comprarme algo, si yo elimino ese antojo, pues ese defecto que se elimina o ese defecto que se muere, pues va a liberar una conciencia o va a liberar una chispa o una parte de esencia de nosotros mismos. Y pues va a pasar de estar atrapada a estar liberada y el objetivo es pues sumarla a nuestra otra conciencia que ya está, digamos, despierto, que estamos buscando despertar. Entonces, pues el Cristo íntimo solo surge porque si nosotros no eliminamos nuestros defectos, pues no vamos a liberar esa conciencia atrapada y por ende pues no va a haber espacio o tiempo a que el Cristo íntimo nazca, ya que pues como se acaba de explicar, pues si nosotros no trabajamos, si nosotros no eliminamos nuestros defectos, no meditamos, no practicamos los tres factores, es muy difícil que nosotros podamos convertirnos en un Cristo íntimo o que nuestro Cristo pues nazca o renazca, ya que pues toca llegar a cierto trabajo de eliminar los defectos para que se dé la oportunidad de que el Cristo nazca. Esto quiere decir pues que obviamente, como se explicó antes, pues es un trabajo que es muy difícil, tiene que tomarse con mucha seriedad porque la persona pues tiene que eliminar en sí mismo pues su forma de ser, tiene que en sí mismo pues eliminar todos esos defectos, su personalidad y todo lo que conforma a esa persona y por eso se dice o se entiende que el Cristo el renace o vuelve a nacer porque pues la persona tiene que eliminarse como ya es para que el Cristo pues dé espacio a que nazca. ¿Qué pasa cuando el Cristo íntimo nace? Entonces, bueno, como decía Nicolás, esto es un proceso de mucha muerte psicológica, de mucho ego. Y cuando Cristo íntimo nace, se dice que el iniciado ha tomado el camino directo. Esto también se le conoce como segunda montaña. Entonces, cuando Cristo íntimo nace dentro de un hombre verdadero, empieza a hacer un trabajo de muerte psicológica ya demasiado intenso. Podríamos decir que se pierde el libre albedrío porque aquí ya no hay margen de error. Allá el Cristo íntimo se hace dueño del cuerpo, de este escarapacho físico, de esta marioneta, y empieza a eliminar los siete yoes causa. Los siete yoes causa. El yo causa la lujuria, codicia, pereza, envidia, gula. Los siete yoes causa. Entonces, aquí cuando el Cristo íntimo nace, no queda ni siquiera la sombra del pecado. Borra absolutamente todo, todo lo desintegra para lograr así una absoluta pureza y llegar a encarnar al Padre o al Ser. Entonces, el Cristo íntimo nace, es una fuerza ya muy revolucionaria donde ya nos va a purificar totalmente de todos los yoes causa. Bueno, pues más o menos para finalizar, dice, el Cristo cósmico está formado por todos los Cristos individuales de una galaxia. Pues para entenderlo, pues complementa mucho con el principio porque el Cristo universal en cierta medida pues fueron personas que se convirtieron o que encarnaron su Cristo íntimo. Se tiene que entender pues que obviamente cuando uno encarna el Cristo individual, pues uno pasa o el objetivo es hacerse parte del Cristo universal siendo uno un Cristo individual. Entonces pues esto se consigue pues digamos que recapitulando toda la conferencia, diciendo como un breve resumen pues el objetivo es entender que si nosotros queremos ser o hacer parte del Cristo universal, pues tenemos que encarnar el Cristo individual cada uno pues en sí mismo. Esto se hace cuando la persona empieza a practicar los tres factores, es decir, la persona empieza a eliminar sus defectos, utiliza la autoobservación, empieza por ejemplo en estos instantes a eliminar o observar qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que desea, empieza a eliminarlo, usa por ejemplo la meditación. Cuando la persona empieza sobre todo a eliminar sus defectos, empieza a tener un cambio en su vida con el objetivo pues de no volver a cometer esos errores, de no volver a pasar por las situaciones que pasó y a evitar pues todo lo que hace que nosotros otros, digamos, cometamos errores que pues son nuestros defectos. Si por ejemplo yo tengo un defecto que me impide o que me dificulta el trabajo, que me dificulta el estudio, obviamente, si yo quiero pues dejar de tener esas dificultades, pues tengo que eliminar este defecto. Y todo se empieza pues con la autoobservación y la meditación. Entonces, pues se tiene que tener muy en cuenta eso. Sí, también para recalcar que nuestro Cristo interno en estos momentos está en nuestra semilla.
¿Qué quiere decir eso? Están los diferentes detalles de los yoes que se manifiestan en el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que están todos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros caprichos, obsesiones. Entonces todo defecto es caprichoso. Ahí está nuestro Cristo interno. Entonces para liberarlo tenemos que vencer este deseo, este fuego. Todo deseo es un fuego. Cuando vencemos al fuego nos hacemos portadores de la luz. Es una enseñanza muy importante. Y bueno, ya una vez el Cristo interno se adueña de nosotros, como decía Nicolás, ya se hace parte del gran ejército de la luz, del Cristo universal, y estos Cristos no es como de pronto uno pensaría que son simplemente espíritus de luz o algo así, no, tienen misiones importantes en toda una galaxia, universos, crean, destruyen, entonces eh, es esto, o sea, ayudan a mantener el orden de las leyes en toda la creación. Bueno, pues entonces esa sería la conferencia. Pues recalcar digamos, incitar mucho a las personas a que utilicen la autoobservación, la meditación y que pues empiecen a practicar y a buscar pues cada quien, por ejemplo, vencer ese deseo, vencer esa tentación que hace que pues las personas cometan esos errores, porque el objetivo es pues que la persona no se deje llevar por sus defectos, sino que pues logre eliminarlos pues para poder avanzar cada uno con su trabajo y su camino. Entonces pues gracias a todos por escuchar y gracias a Camilo por participar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Nico.